jueces y comunicadores a sus puestos. Iñaki, Mónica y Xavier. Xavier, ¿dónde está? Hola. Xavier, a tu sitio. Empiezas tú porque vas a tu casa. Vale, de acuerdo. Bien, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a ponernos en marcha esa decimosegunda edición de esta serie España Plural, Cataluña Plural, que estaba viendo que empezamos en el mes de octubre, me parece, del año 2013. O sea que llevamos ya pedaleando bastante tiempo y que pusimos en marcha, porque nadie lo... Pensábamos que había que impulsar la conversación y el diálogo, y nadie lo hacía. Yo siempre pensaba, pues lo hará la Academia de Ciencias Morales y Políticas, o la Academia de la Historia, o la Fundación del BBV, o la de la Caixa, o no sé quién, algo, en fin, hablemos. Oye, nadie salía al ruedo a torear. Entonces, nosotros, que no teníamos ningún título para salir al ruedo, pues salimos como los espontáneos. Seguramente no íbamos vestidos de luces, sino de calle. Veo ahí al vestido de calle al conde de Ser también, que va a torear de corto esta tarde, y entonces pues pusimos eso en marcha, y modestamente llegamos a un acuerdo con nuestros amigos del Colegio de Periodistas, con Xavier Mas de Sacsà, que ha sido nuestro valedor aquí, está en la Junta y todo lo demás, y lo estamos haciendo, como ustedes saben, porque han venido más veces muchos de ustedes, pues lo estamos haciendo alternativamente en Madrid y en Barcelona. En Madrid, en la sede del Diario Madrid, de la Fundación del Diario Madrid, que es una extraña cuadrilla de supervivientes de una catástrofe, pero ahí están todavía, y bueno, y con buena salud y todo eso, rompiendo todos los pronósticos. Y ahora, después de habernos ocupado de lo que nos dice la historia, de las sociedades secuestradas, de recordando la transición, digo los títulos de las causas, hay causas económicas para el desafecto, ahí estuvo Solchaga y Guillén López Casanovas, entre Europa y la incertidumbre, con Borrell y no sé qué. La historia del conflicto, la historia en el conflicto, Santos Juliá y José María Fradera. El ADN de los nacionalismos, con Michael Ignatieff y Francesc de Carreras. Paisaje para después de una consulta, esto fue en noviembre del 2014, con Vallespín y Enoch Alberti. Nuevo panorama para un mismo conflicto, Salvador Giner y Santiago Muñoz Machado. La mirada del otro, Andreu Mascolell y Joaquín Almunia. Itinerario de errores innecesarios, Joana Ortega y José Manuel García Margallo, que en fin, realmente, como se dice con los toros, rompió, porque dijo eso de que él hubiera ordenado requisar las urnas y no sé qué, y entonces ardieron las redes sociales y salimos de la clandestinidad. Siempre que se dice una intemperancia, pues se consigue un impacto multiplicado. La excentricidad multiplica el valor noticioso de cualquier hecho. Todo lo esperable se da por descontado. Cuando es directamente proporcional la noticiabilidad de un hecho a su improbabilidad. Esto lo calculan muy bien las compañías de seguros. Bueno, lo que quería decirles es que estamos aquí en este ciclo y estamos aquí para hablar, para que nos hablen nuestros dos invitados fundamentales, que son Mónica Terribas e Iñaki Gabilondo, bajo este título genérico que hemos puesto, donde cabe casi todo, pero que tiene cierta intención, la prensa como fuerza de choque.
Ellos hablarán por el turno que ahora mismo se pondrán de acuerdo. Antes tendrá un turno de palabra Xavier Mas de Sacsá para que contribuya a poner este coloquio en suerte, y luego discutirán un poco entre ellos. Nosotros dos en los extremos, más que moderadores, seremos un poco provocadores, y enseguida les daremos a ustedes la palabra para que intervengan en el coloquio y participen con sus preguntas y sus observaciones. Solo decir una cosa más, y es que yo, claro, siempre se puso un título y luego pues siempre se reflexiona sobre el título. Ahora lo hubiera cambiado, porque la prensa como fuerza de choque no es exactamente la prensa como fuerza de choque. La prensa es la preparación artillera del choque. La infantería no avanza sin haber preparado el terreno, la artillería. Y desde que la aviación entró en combate, es clave para cualquier intervención conseguir la superioridad aérea. De manera que yo hubiera ido por el lado de artillero más que con fuerza de choque. A mí me recuerda pues a la cabra de la Legión y todo esto. Eso creo que no es el tema. Se ha visto que no hay ningún conflicto bélico, eso está estudiado por lo menos desde la guerra de Crimea en adelante, bueno, espectacular la guerra de Cuba, que no haya tenido, que antes de desencadenarse en el campo de batalla no haya tenido una preparación periodística, nadie sale a cuerpo descubierto. Antes se ha preparado, se ha ambientado mediáticamente el conflicto, y después ya el conflicto estalla en toda su dimensión. Por ejemplo, desde luego, por poner algún ejemplo reciente, imposible explicarse todas las guerras de los Balcanes a las que hemos estado asistiendo sin la participación decisiva que los medios de comunicación de Belgrado tuvieron en el calentamiento previo, en la ambientación previa. Y por ir a una zona pues más alejada y a lo mejor más primaria, pues aquella famosa guerra de los Hutus y los Tutsis, pues no se explica sin la radio de las 1000 colinas. Primero se calienta y luego ya la gente pues se lanza al combate. Bien, no sé por qué digo todo esto, pero ya está dicho. Y entonces, Xavier, si tú quieres decir algo antes de darle la palabra, pues adelante. Vale, gracias, Miguel Ángel. Algo breve, simplemente para fijar un poco el debate. Bueno, los ponentes, Miguel Ángel, es la primera vez que en estos diálogos tenemos a dos periodistas como primeros espadas. ¿Te has fijado? La primera vez, ¿no? Y son además dos líderes de opinión que no necesitan ningún tipo de presentación, ¿no? Yo siempre he admirado a las figuras como Iñaki, como Mónica y otros líderes de opinión, porque me los imagino bastante solitarios en todo el entorno, a pesar del entorno que tienen mediático, de aplausos y de palmaditas en la espalda. Cuando tú decides el tema que vas a tratar en una carta abierta en la radio, pues estás tú solo decidiéndolo, ¿no? Y siempre te preguntas, ¿quién hay ahí fuera, ¿no? ¿Cómo llegará mi mensaje a ser entendido? Y planteado siempre desde esta soledad que da, yo creo, un poco la calidad periodística, ¿no? Porque si hablas siempre para tus acólitos, pues al final te sugieren los temas y acabas siendo un poco correa de transmisión de un pensamiento único, ¿no? Pero si realmente buscas un poco la diferencia, pues ahí estás bastante solo y te preguntas muchas veces, pues, ¿por dónde te vendrán los palos hoy? Porque si quiero ser realmente independiente, o es posible ser transversal en un medio público en Cataluña, ¿no? Con un tema como el procés, o no. Yo creo que son temas que, bueno, a mí me produce admiración como lo lidiáis, ¿no? en el día a día, ¿no? Porque además es casi es como bajar a la mina, ¿no? Y bajan cada día, pican piedra. Es un trabajo bastante menos glamuroso de lo que puede parecer después, ¿no? Porque es un trabajo duro de documentación y después de transmisión de este mensaje, ¿no? Y sobre todo en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno de medios dependientes, tanto públicos como privados, pues evidentemente no hay periodismo independiente en los medios públicos si ese medio público no tiene una independencia
política y no hay periodismo independiente en los medios privados si ese medio no tiene una independencia económica. Y yo creo que en España, pues, unos y otros estamos bastante cojos y necesitados, ¿no? Y después también esta soledad hoy en día, acentuada quizás también por la fuerza de la propaganda en las redes sociales y la posverdad y la desinformación. Es decir, un aluvión de corrientes negativas, ¿no?, que de alguna manera pasan por encima tuyo y pasan por encima de los medios de referencia en general, ¿no?, que yo creo que pierden peso en la sociedad, una sociedad que, como vemos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no?, en Francia, no solo aquí, ¿no?, pues cada vez se cree más esta desinformación, ¿no?, debido a la falta de debate, debido a la falta de lectura, a la predominancia de los tweets, etcétera, ¿no? Y entonces las reflexiones serias en profundidad, ¿no?, como las que suelen hacer Mónica e Iñaki, pues quedan un poco al final dentro de este aluvión, ¿no?, intentando sacar la cabeza y decir que aquí estoy, ¿no? O sea que muchas gracias a los dos por haber aceptado este invite, ¿no?, que no es nada más que pues tender otro puente de diálogo, uno más, el del 12º, entre esta Cataluña plural y esta España plural que vosotros dos ejemplificáis también. O sea, nada, moneda al aire y quien quiera comenzar. Como tú quieras, Maestro, el pinche propio no. Sí. Al maestro. Unos minutos. Bueno, buenas tardes, buena tarde a todos. Cuando veo aquí a Iñaki Gabilondo, colaborador Cadena SER, me hace un poco de impresión porque llevo 50 años en la Cadena SER, pero es cierto, porque ahora soy un colaborador de la Cadena SER. Quiero decir que estoy viendo las cosas cerca y no demasiado cerca. Toda mi vida he intentado mantener una razonable distancia con las cosas. Me ha gustado siempre mantenerme a esa distancia en la que la temperatura sea la suficiente como para entender qué pasa y no tanto como para estar atrapado en las tripas de la propia acción. Lo he contado en algunas ocasiones, no me ha gustado estar demasiado cerca de la política, aunque me perdiera cosas que luego podía contar, porque he tenido miedo de perderme, porque yo pierdo pronto, digamos, la distancia, porque me comprometo afectivamente mucho. No juzgo a quien hace otra cosa. Conozco a periodistas que militan en partidos y perfectos ejemplos de profesión son, pero yo no sé. Yo, si me acerco demasiado, muy fácilmente soy atrapado afectivamente por las personas. Con lo cual, me di cuenta de esto hace muchísimos años, y por ejemplo el grupo Crónica de periodistas, que se reúne desde hace muchísimos años, yo fui uno de los primeros, fui un día y no volví, porque tuve la impresión de que aquella reunión de periodistas con políticos entraba en unos terrenos de proximidad que a mí no me gustaban, es decir, que para mí no hubieran sido de provecho. Lo que hubiera ganado de información, yo sé que yo lo hubiera perdido. He contado en algunas ocasiones que me reconfortó mucho después saber que la parábola de Schopenhauer, que él cuenta, el puercoespín, dos puercos espines, en la noche helada, necesitan darse calor y se acercan. Si se acercan demasiado, se hieren. Si no se acercan lo suficiente, no tienen suficiente calor. Me ha parecido una excelente metáfora de las dificultades que el periodismo y la política tienen al mantener un punto de distancia que, por muchas circunstancias históricas, no se ha mantenido, concretamente aquí, no se ha mantenido, y se han establecido urdimbres muy, muy, muy perjudiciales, aunque sean comprensibles, porque han tenido explicación histórica, y que han vinculado demasiado al periodismo. Yo me he liberado por razones personales, que no presento como virtud, sino como particularidad que reconozco en mí, que me mantengo a una determinada distancia de quien creo que tengo que criticar o a quien creo que tengo que observar con una cierta mirada de limpieza, porque caigo pronto en la trampa del compromiso afectivo. Entonces, ahora, como además solo soy colaborador, vivo a una distancia añadida, ya no estoy inmerso en la estructura de una organización que está marcada por determinados códigos de los que sean, de líneas editoriales, etcétera. Conozco el espíritu que anima a esa casa, pero no formo parte de las reuniones en las que se marcan las líneas con lo cual vivo un confortable aislacionismo que me permite mirar en la dirección en la que siempre he querido mirar. Cuando has dicho tú que en la antigua Yugoslavia no se hubiera podido producir lo que se produjo si no se hubiera previamente calentado hasta extremos completamente enloquecidos
el enconamiento de los pueblos, estabas diciendo algo que a mí me ha acompañado desde que era pequeño. Decías, si no puedes ser de provecho, por lo menos no hagas daño. Y he intentado siempre que mi oficio pueda iluminar lo que pueda iluminar, pero que en caso de duda no se convierta en un factor destructor, porque muy pronto tuve conciencia de que tenía un gran poder destructor. Tal vez porque siempre he tenido trabajos que se desarrollaban en medios importantes y en posiciones importantes dentro de esos medios importantes, y me he dado cuenta de que teníamos una capacidad de fuego fortísima y una capacidad extraordinaria de influir. Me desconfío mucho, por tanto, de esta nuestra acción y me mantengo una cierta cautela. En los temas complejos más, y en los temas complejos que son de los que a los 2 minutos de acercarte a él sabes que huelen a pólvora, y cuando notas inmediatamente que van circulando por las rutas que nos conducen a los rumbos de colisión, se intensifica más mi instinto de precaución. Me di cuenta hace muchísimos años que esto iba por muy mal camino y que los prejuicios estaban colocados en una posición que prácticamente resultaba inamovible. No sé quién dijo que el prejuicio es más difícil de desmontar que la bomba atómica, es mucho más difícil de desactivar un prejuicio con una bomba atómica. Y en relación con Cataluña y con España hay tal cantidad de prejuicios. Están colocados en los altares, en algunos casos sublimados hasta extremos delirantes. La unidad de España, un importante personaje de la Iglesia española, consideró que era un deber moral para los cristianos defender la idea de unidad de España. Es decir, cuando estamos hablando de temas que están colocados en los altares, a los que uno no puede acercarse sin estar inmediatamente percibiendo que te acercas a un campo minado, creo que el instinto, la precaución, la responsabilidad, el andarse con tiento debía ser necesario, y yo lo percibí inmediatamente. En el año 2003, cuento brevemente esta historia, ya lo dejo, que hable Mónica y luego si queréis hablar de otras cosas. En el año 2003 yo vine a entrevistar a Pascual Maragall. Y Pascual Maragall me dijo que estaba Cataluña verdaderamente convencida de que ya el proceso autonómico no daba para más, que ya el estatuto no daba para más y que había que acometer una pequeña novedad. ¿Alguna novedad? Él creía que había que acometer una pequeña novedad. Me iba a quedar unos cuantos días más en Barcelona y aproveché lo que me dijo el Maragall para consultar con gente, y hablé pues con Carlos Rovira, hablé con Zaragoza del PSC, hablé con gente de los demás partidos, hablé con empresarios, hablé con sindicatos, y todos me dijeron lo mismo. Todos me dijeron: no está funcionando esto ya, tenemos problemas financieros insuperables, nos estamos quedando atrás, hay que reactualizar el estatuto. Llegué a Madrid y le conté a mis superiores, cuando no era un colaborador sino un miembro de la organización: en Cataluña hay una sorprendente coincidencia que atraviesa ideológicamente de derecha a izquierda en que es necesario releer el juego de relación que hay con España. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que aquello que empezó a moverse fue interpretado, y así ha quedado ya como una verdad revelada, como una charladura que no venía a cuento, que emprendió un pirao como Maragall y que metió las cosas en un sitio completamente temerario cuando hubiera podido no hacerse. Me quedé muy sorprendido porque yo había percibido algo diferente. Me parecía que Maragall estaba interpretando, al margen de su punto de vista, estaba interpretando un pensamiento que percibía en la sociedad, y yo pues también lo percibí. Sin embargo, muy pronto me di cuenta que iba a resultar completamente inútil defender aquella intentona como una intentona que procedía de un medio, pensamiento compartido, y que respondía a una verdadera chaladura. No ha habido manera de desmontar ese prejuicio. Ha quedado para la historia que érase una vez un país feliz que se metió porque le dio la gana a un loco en un verdadero manicomio. Bueno, siguiendo los posteriores fenómenos, cuando en el año 2010, después de haberse recorrido los conductos reglamentarios de presentación en el Parlamento, revisión, lavado y peinado del Parlamento español, referéndum, echa para atrás la sentencia del Constitucional, los aspectos más notables de aquel instituto, yo tuve instantáneamente la conciencia de que se había producido un fenómeno dramático e irreversible.
Yo siempre he querido, ahora se ha revisado lo del recurso previo de anticonstitucionalidad, yo siempre he querido que después de un referéndum solo se puede ir a comer. No se puede hacer nada más. O sea, cuando un pueblo ha votado en un referéndum, lo siguiente que se puede hacer es ir a comer. Es absolutamente imposible que pueda hacerse ninguna otra cosa. Se hizo una cosa. Y aquella cosa, como recuerdo el antecedente de aquella conversación con Maragall y aquella sensación, tuve la impresión de que producía un corte brutal en el proceso que yo estaba viendo que tenía una determinada intención. A partir de ese momento, todo ha resultado, desde mi punto de vista, imposible de reencauzar. Imposible de reencauzar. Las posiciones se han colocado de manera muy drástica en lugares extremos. Yo tengo mi opinión sobre las exageraciones, errores, desmesuras, descontroles que se han ido produciendo, la inexplicable inacción ante fenómenos que para mí eran verdaderamente espectaculares. En la manifestación del año 2010, que yo la vi de arriba abajo, percibí una cosa que comenté al día siguiente en la radio. Es la primera vez que asisto a una manifestación en la que no se pide nada. La manifestación del 11 de septiembre del año 2010 no pidió nada. Estaba expresando como quien notifica un hecho. Notificaba a aquel colectivo, que no sé si representaba a muchos, a pocos, a los que representara, no estaban pidiendo nada. Estaban notificando que se habían colocado en otro sitio. Me pareció imposible de entender que eso no provocara instantáneamente un movimiento de aproximación a esa realidad en la que se estaba produciendo una noticia, a mi juicio, de ese calibre. Desde entonces hasta aquí yo no he hecho más que asistir a fenómenos inexplicables de error tras error. Por un lado, la interpretación de que lo que estaba pasando aquí era la chaladura de más, siempre es la chaladura de alguien. Lo de Maragall era de Maragall, a mí me parecía que no, pero era de Maragall. La chaladura de más era una chaladura que no era de más, había procedido de una sociedad más ancha que más. La chaladura de más empieza cuando, interpretando que aquello le dice más de lo que le dice, convoca unas elecciones que anticipa, se pega el tortazo padre porque ha leído mal aquello. Bueno, empezamos a asistir a lecturas equivocadas de las cosas, mientras en Madrid se asiste con una impavidez, a mi juicio, inexplicable, ante un fenómeno de gran importancia que hubiera debido movilizar la política de todo un país a la vista de que estaban pasando cosas de gran importancia. Fenómeno para mí absolutamente chocante. La naturalidad con la que se veía algo que no podrá salir bien porque legalmente es imposible, me dejaba completamente atónito. Yo decía, lo importante, yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero me gustaría que no se quisiera ir, no que no se pueda ir. Si mi mujer se quiere marchar, yo no me conformaré con que no pueda irse, porque le tengo sujetada a la cama y ya puede decir misa que no va a poder ir. Lo que yo quisiera es que no se quisiera ir. Yo estaba diciendo, ¿qué estamos intentando hacer para que no se quieran ir? No estamos más que diciendo que es inútil porque no van a poder irse. La sucesión de disparates que he ido viendo, que iban produciendo este fenómeno que ahora mismo está colocado en rumbo de colisión clarísimamente, pues ha sido para mí una decepción muy grande que, sin embargo, fue intuida muy pronto. En este sentido, yo creo que el periodismo ha jugado, desde mi punto de vista, un papel completamente decepcionante. Desde mi punto de vista, colocándose en posiciones militantes de saque, lo cual no está mal, porque uno es muy dueño de sus posiciones, y uno es muy dueño de su ideología, y uno es muy dueño de su visión de las cosas, pero sin la suficiente elasticidad mental para poder interpretar las cosas de una manera más coral, sin entender que estamos ante fenómenos poliédricos de extraordinaria importancia histórica, que merecerían ser que el piano se toca con 10 dedos y no con uno, y estamos tocando la política con un dedo, y esto es para tocar con 10, y así todo tocarlo de manera insuficiente, que nos está desafiando de una manera extraordinaria una realidad, que es una realidad, que no se está observando como tal. Los problemas no se pueden prohibir, los problemas se tienen que afrontar. Los problemas se tienen que afrontar, luego se afrontan con acierto o con desacierto, pero no se están afrontando. Se están en función de pensamientos previamente determinados, empecinamientos previamente determinados, convicciones previamente determinadas y llegando muy lejos. Y creo que se están produciendo situaciones de muy difícil recolocación en un momento en el que
no están las cosas en condiciones de llegar más lejos, no pueden prosperar, no pueden prosperar. Es decir, el problema que hay aquí es que no estamos ante un pueblo que quiere la independencia y un pueblo que no se la deja, sino en una etapa de ese proceso, no en la etapa final de ese proceso. No se ha llegado todavía a la etapa en la que eso pudiera llegar a su punto culminante. Estamos en la etapa en la que podríamos estar viviendo caminos de escalón, no la etapa final. Los protagonistas quisieran que estuviéramos en la etapa final. Yo le dije un día a Ibarretxe, Ibarretxe, como tú tienes una fe y una convicción, te gusta, como a todos los seres humanos que tienen una fe y una convicción, que sus sueños se plasmen y se plasmen ahora mientras vives tú. Pero a lo mejor no van a plasmarse mientras vives tú. A lo mejor el proceso de maduración histórica necesita un tiempo que tú no le das porque tú eres el impaciente. Tú tienes una impaciencia. En este momento, Cataluña no está en condiciones de ser independiente. Mi opinión es que no se dan las circunstancias como para que Cataluña pueda ser hoy independiente. En esta etapa del proceso podrá estar, desde mi punto de vista, en condiciones de acercarse a otra segunda, tercera etapa. En esta, a mi juicio, no. A mi juicio. Y por tanto me da la impresión de que están forzando las cosas de manera que no vamos a llegar a ningún sitio de provecho y vamos a encontrarnos, pues seguramente, condenados a reandar el camino y, como decía aquel, viviendo la vida como se vive en una noria, que gira y gira y gira y gira y gira. Después de mucho girar, te encuentras en el mismo sitio donde estabas al comienzo, con el estómago revuelto y con mucho dolor de cabeza. Yo me temo que vamos a dar muchas vueltas para terminar estando en el mismo sitio, con el estómago revuelto y con mucho dolor de cabeza, y espero que, habiendo aprendido todos que tenemos muchas cosas que negociar y que tratar y que discutir y que dialogar políticamente a partir de unas cuantas cosas que son evidentes. Nunca más se va a poder incorporar Cataluña, si se puede incorporar, si se da el caso de que se pueda incorporar, si se llega a tiempo de que Cataluña pueda formar parte del proyecto general de España, que yo lo desearía, no se va a producir con el reglamento actualmente en vigor. No se va a producir. No se va a producir. O sea, si Cataluña se incorpora al proyecto general de España como yo lo deseo, porque a mi juicio se ha desincorporado, se incorporará con un juego nuevo de relaciones, que no es el actual, el cual nuevo juego habrá que construir. Está sin construir, habrá que hacerse trabajando. Bueno, sé que he dicho algunas cosas que quedarían flotando para ir en el éter como para merecer ulteriores aclaraciones si es el caso, pero yo solamente quería decir que como periodista lamento que el periodismo no haya, como colectivo, no haya trabajado con más madurez y con más responsabilidad en la gestión de un asunto extremadamente delicado, que estaba haciendo tic-tac, 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 como una monta de relojería desde hace 10 años, que no hacía falta estar muy despierto para darse cuenta de que tenía dentro dinamita, que era muy evidente que estaba haciendo señales ciertas de la realidad de un pueblo de verdad, que a lo mejor no es todo el pueblo, suficiente pueblo como para que mereciera la pena ser escuchado atentamente ese mensaje que estaba produciéndose allí, para haberse reaccionado de una manera distinta, para no haberse conformado con la situación de la ley me ampara, que da seguramente neutralizado cualquier viaje porque se detendrá al borde de la orilla, porque no va a poder llegar más lejos, porque eso no es hacer política. Yo sigo poniendo el ejemplo, metáfora de mi mujer. Si mi mujer se quiere marchar de mi lado, yo querré que no se quiera ir. No me conformaré con que no puedo hacerlo. Y para que no se quiera ir, supongo que yo tendría que trabajar. Tendríamos todos que reempezar, tendríamos que redibujar cosas. Pero en todo caso, para terminar, respecto a cómo están ahora mismo las cosas, creo que estamos en un callejón sin salida y les preguntaría a ustedes cómo se sale de un callejón sin salida, dando marcha atrás. Va a haber necesidad de algún tipo de marcha atrás en algún momento para que no nos quedamos o detenidos en el callejón sin salida o chocándonos contra el muro. Muy bien. Mónica, tu turno. Primero decir que os agradezco mucho que me hayáis invitado y que tenga el honor de estar al lado de Iñaki. Y una constatación que a mí me hace muy feliz, que es que Iñaki Gabilondo observe la realidad de lo que ha sucedido en los últimos
10 años, desde el 2003, de hecho, hasta el 2017, desde Madrid, desde Bilbao, desde el Ártico, desde donde sea, exactamente igual que lo hemos visto aquí suceder. Esa evolución, los que lo hemos vivido como periodistas, yo el proceso del Estatut lo viví desde el 2003 en toda su constancia, negociación dentro del Parlament de Cataluña del 2003 al 2006, día a día, porque en ese momento yo estaba haciendo un programa informativo que no veía nadie, que se llamaba La nit al día y que era nocturno, de estos cuando tú, o sea, en horario girado, pero que al margen de otras muchísimas cuestiones que en esos momentos estaba la negociación del Estatut. Y ya en aquel entonces la complejidad en el diálogo entre las fuerzas políticas en Cataluña para acordar un estatut, para acordar un nuevo estatut, ya era la evidencia de la dificultad que tenía de encajar en esa Constitución del 78. Por lo tanto, ese proceso la sociedad catalana la vivió con mucha intensidad, porque medios públicos y privados que están naturalmente trabajando en Cataluña ya se ocupaban de la dificultad del acuerdo de aquel estatut en aquel momento, ¿no? Entonces, cuando fue a Cortes y sucedió todo lo que ya has descrito y que me voy a ahorrar, pues la sociedad catalana ya había hecho un proceso de maduración de la dificultad política y de las contradicciones que le representaba a la sociedad de ese momento asumir que no habían funcionado las relaciones, que estaba ya madura. Por lo tanto, lo que viste en el 2010 en la calle, el mostrar estamos en un nuevo balcón, la sociedad catalana lo estaba viviendo desde el 2003. Y en el 2010 habían pasado 7 años de ese proceso, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que nos situáramos en el 1978, porque cuando la Constitución dibuja una arquitectura que es el Estado de las autonomías, construye un marco jurídico que idílicamente quiere que todos las comunidades que forman parte de esta España que ha salido del horror de la dictadura convivan y aprendan las unas de las otras. Y no solo cooperen económicamente y no solo compartan responsabilidades, sino que en principio ese Estado quiere que esos pueblos, que esas comunidades se conozcan. Y creo que este es uno de los ejes en los que ha fallado claramente la España del 78. No ha construido el imaginario colectivo común que ha enseñado a las distintas comunidades de España a quererse. Tú decías, yo no quiero que mi mujer quiera irse, pero para que no quiera irse hay que enseñarla a quererte. Y dices, habrá que trabajar. Hemos perdido desde el 78 hasta hoy la fuerza y el trabajo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista mediático. Los grandes grupos mediáticos públicos y privados en España no han sabido mostrar la diversidad, la pluralidad de esa España que efectivamente existe. Y cuando hemos hablado del País Vasco ha sido por un conflicto, cuando hemos hablado de Cataluña ha sido por un conflicto económico o por reivindicaciones, pero no hemos sabido mostrar Extremadura desde Cataluña, desde Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Rioja, en los medios a nivel estatal. Y yo creo que ahí sí ha habido un déficit de sensibilidad desde el año 78 hasta hoy, que hace que aún hoy oír el gallego, o oír el euskera, o oír el catalán en una televisión a nivel estatal represente un trauma. Hemos fallado en coser anímicamente, emocionalmente esa España. Y eso es un trabajo que se ha dejado de hacer. Y no se ha hecho seguramente por inconsciencia o seguramente porque no había esa percepción de la pluralidad, de la diversidad de esas distintas comunidades. En el caso del País Vasco, de Cataluña, de Galicia o de Andalucía o de las Islas Canarias o de las Baleares, con un poco más de intensidad, o el País Valenciano, la Comunidad Valenciana, pero en el resto igual. Entonces, hemos tenido unos medios de comunicación muy centralizados que no han construido el tejido de esa pluralidad
que el otro día decía Pedro Sánchez, la pluralidad nacional o la plurinacionalidad. No la hemos construido. Y entonces, como toda la construcción del Estado de las autonomías se aguanta sobre una cuestión que es estrictamente económica y de relaciones de competencias, a la que se ha roto esa vinculación y se han ido maleando y destrozando los cauces por los que esos equilibrios se mantenían, como no había emoción, como no había afecto, como no había esa correspondencia emocional, cuando han fallado los contratos, no había nada donde cogerse. Y yo creo que esa autocrítica la debemos hacer desde el oficio, porque a mí no me gusta el lenguaje que utilizábamos antes de belicista, porque no me gusta, porque yo creo que la comunicación debe ser lo contrario. Pero cuando nosotros convivimos, por ejemplo, aquí y ahora yo en la radio, pero en la televisión, pues viene Rosario Flores o viene quien sea que hace música y que hace arte y tenemos aquí espectáculos de teatro y vienen y comparten con nosotros la vida del día a día de nuestros medios, yo pienso, ¿por qué no pasa lo mismo en relación a algunas de las figuras que tenemos en el mundo del teatro o en el mundo de la música, que estarían encantados de poderse explicar en los medios a nivel estatal? Y pasaría lo mismo con actores en Extremadura o con cantantes en Galicia. Si hubiéramos sabido construir emocionalmente España, no estaríamos hoy en el camino de difícil retorno donde estamos. Y creo que ahí hay una alta responsabilidad de la política de comunicación de los gobiernos españoles, todos los que hemos tenido desde la transición hasta hoy. Creo que ha habido una política de comunicación que no ha sabido tener la suficiente precisión en cómo debíamos acompañar el proceso de esa España de las autonomías para que resultara creíble a las generaciones que no votaron la Constitución del 78. Que no la votaron y que no hicieron la transición pensando estamos saliendo de una dictadura y vamos a sacrificar lo que yo siento para el bien común, que es entrar en esa Europa y tener un proyecto que sea realmente de progreso, que esa es la generación que sufrió la guerra civil y la generación que cruzó la transición, pero la generación de los jóvenes, de mis sobrinos o de mi hijo, que ya no han vivido ese afecto a la transición, no tienen esas conexiones emocionales con el resto de España. Y si no las tienen, es porque seguramente hemos fallado en trabajarlas. Y la historia de lo que está sucediendo en Cataluña no se puede explicar del 2003 al 2017. Se explica desde el 78 hasta el 2017. Porque aquí ha habido un vestido que se ha ido que no se ha sabido coser, que no se ha sabido patronar. Porque tú puedes tener la intención de hacer un vestido y que cuando vayas a comprar la tela resulte que no, que hay 10 personas o 17 personas distintas que quieren telas diferentes. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces, explicarse la situación política en Cataluña solo con mimbres de lo que ha sucedido en los últimos años, creo que es no entender el fracaso del Estado de las autonomías. Y lo que está fracasando no es la arquitectura del Estado de las autonomías, es la vinculación emocional de las autonomías entre ellas. Eso es lo que está fallando. Y como decía Iñaki Gabilondo, si es por imposición no va a suceder. Entonces, los medios de comunicación tenemos una parte de responsabilidad, desde luego, en esa comunicación, en esa creación del tejido emocional en España, sin duda. Pero los gobiernos han desatendido sistemáticamente sus políticas de comunicación a nivel de España. La han desatendido porque no había tradición. Veníamos de una dictadura donde los medios de comunicación eran los que eran y lo sabíamos. Y los medios privados, y con la llegada de la democracia, no se anduvo ese camino de decir, realmente hay una parte de alma y hay una parte de cuerpo. Tenemos el cuerpo, que es la Constitución del 78, ¿dónde está el alma de ese Estado de las autonomías? ¿Cómo se construye? Se construye a través de la cultura, se construye a través de la comunicación, a través de la comprensión, a través de que la
la gente que vive en Murcia comparta con la gente que vive en Euskadi o que vive en Galicia lo que está sucediendo allí, no solo cuando hay una catástrofe, no solo cuando hay un incendio, no solo cuando se hunde un barco y salen unos hilillos de plastilina, no solo cuando hay un proceso o un atentado terrorista, no solo cuando hay una crisis en relación al estatuto, sino en relación a la vida cotidiana de la gente. Y eso ha generado, ahora que hablamos tanto de la posverdad, un montón de posverdades reiteradas en la prensa y en los medios de comunicación públicos y privados que han sencillamente establecido una desconexión entre lo que pasaba en Cataluña, y como no conozco lo que sucede en Euskadi como Iñaki, no voy a hacer ninguna temeridad, y lo que sucedía aquí. De tal modo que había veces que en tu vida cotidiana tenías experiencias con personas que venían de fuera y que vivían aquí accidentalmente por razones de salud durante meses en un hospital en Cataluña, porque habían tenido un accidente en Castilla y estaban ingresados aquí 8 meses y 9 meses, y cuando llevaban 8 meses y 9 meses aquí decían, pues la experiencia de mi vida cotidiana aquí no se corresponde con la imagen que yo tenía de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hemos sabido construir esa pluralidad y ese trabajo emocional que debe haber, ¿no? Yo creo que ese es uno de los enormes problemas que ha tenido España, la España del 78, para mí enorme. A nivel mediático lo he vivido por experiencia y gestión durante una etapa, ¿no? Cuando hemos compartido con la Forta, con la Federación de las Radiotelevisiones Autonómicas, lo he vivido, lo he experimentado y lo he compartido con los directores generales de Forta, esa dificultad, ¿no? y esa separación y esa manera de entender las cosas de distinto modo. Y creo que está en la raíz de la desconexión emocional. Cuando el presidente Montilla se fue a Madrid y dijo, cuidado, que se está produciendo ese desenganche, se refería a la parte política colectiva de ese movimiento que describía Iñaki, pero no se había trabajado aún ese no queremos que os vayáis. Y ese no queremos que os vayáis ahora se está traduciendo en una parte de la sociedad, en el resto de España, una parte que seguramente no es afortunadamente significativa, es pues que se vayan o que les manden a quien sea para que esto no suceda. Pero eso no se puede solucionar así como así. Tú decías, hay que hablar, hay que sentarse, sí, desde luego, pero no hay que olvidar de dónde venimos. Y ese trabajo del 78 al 2017 que no se ha hecho a nivel comunicativo, pues es un trabajo que es muy difícil de desandar, porque es un montón de tiempo. O sea que era para añadir algo al 99,9% de lo que has dicho, que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Iñaki, pero a veces cuando analizamos el problema entre Cataluña y España nos olvidamos de España. Nos olvidamos de España, sistemáticamente. Miramos lo que está sucediendo en Cataluña, pero nos olvidamos de qué ha hecho España del 78 hasta hoy para que esto se esté produciendo. Entonces todo es, como tú dices, han enloquecido. Los medios de comunicación están armando a las tropas para que salgan con los tanques. No. Vamos a ver qué se ha hecho y realmente dónde andamos. Y andamos en el que no nos conocemos, en el que Extremadura no se conoce con Cataluña, a pesar de que compartimos afortunadamente un montón de personas que viven aquí y que proceden de allí, y que mi abuela era de Granada, y Andalucía, aunque aquí hay mucha gente que afortunadamente vino de allí y que vive entre nosotros y que compartimos orígenes, etcétera, pues no está queriendo del mismo modo, ¿no? Institucionalmente hemos oído cosas de responsables políticos respecto a Cataluña que no se corresponde con lo que piensa la gente que está en las calles de unos pueblos y otros, ¿no? Por lo tanto, ahí tendremos que hacer autocrítica a los medios de comunicación a nivel de Estado, a nivel de aquí también, desde luego, públicos y privados, porque no es solo la no conexión política, sino también el anclaje económico, y eso seguro que saldrá ahora en la conversación, cuando los intereses económicos y políticos no coinciden con los movimientos sociales, pues se fabrican mitos del tipo, esto se lo han inventado los medios de comunicación, y así todos encontramos un culpable sobre el que tirar del cable de un problema político que queremos creer que no existe, ¿no?
ya está. Pues, Xavier, ¿quieres tú apostillar algo o iniciar algunas preguntas? Yo tengo otras. Bueno, no, no vamos a criticar aquí ni a Iñaki no vamos a hacer un pugilato, ¿no? Pero yo creo que las dos reflexiones son bastante coincidentes en el fondo y en la forma, ¿no? Y sí que es verdad que hay que mirar al 78, porque en el 78 es la casilla de salida y es donde empezó todo, ¿no? Y donde hay que volver para poder rehacerlo, y ha habido iniciativas secretas en el gobierno de Rajoy, ¿no?, para intentar recuperar la Constitución del 78 y reescribirla de nuevo, ¿no? Y después yo creo que ha habido a lo largo de todos estos años un sube y baja emocional entre España y Cataluña, ¿no? Yo creo que no ha sido todo tampoco cuesta abajo, ¿no? El año 92, por ejemplo, como se explica en Barcelona, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un tira y afloja, ¿no? Un tira y arronsa, ¿no? Que no ha sido todo tampoco negativo. Yo creo que sí que ha habido una deriva brutal desde el 2003, irrecuperable, ¿no? Pero yo creo que había algo antes, había una pequeña planta que iba creciendo y que de repente se dejó de regar por algún motivo, ¿no? Pero yo creo que la base estaba allí, y yo estoy de acuerdo completamente con Mónica en que los medios de comunicación están excesivamente politizados y muy poco humanizados, y no hemos sido capaces de ir a hablar con la gente. Yo creo que aquí somos culpables todos los medios, ¿no?, en prensa escrita y radio y televisión, ¿no? Entonces los reportajes no han tenido el valor que deberían de haber tenido. Siempre se ha primado mucho la información política de carril, y entonces el ir a ver a una familia andaluza para que me explique su experiencia, la que fuere, ¿no?, desde Cataluña, pues no se ha considerado, ¿no? Y al revés tampoco, ¿no? Y eso que hemos tenido un presidente andaluz, y como que decía Mónica, tenemos aquí pues a una comunidad de origen andaluz increíble. Entonces, bueno, no es tarde, pero yo dudo que ya los medios tradicionales sean capaces de dar esta marcha atrás que pedía también Iñaki, porque un poco estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Los medios se han convertido en estas piezas de artillería de unos poderes económicos y políticos que parecen interesados más en la confrontación que no en el diálogo, ¿no? Bueno, sí se ha hecho, perdona, solo aquí sí que se ha hecho el experimento de ir. En el caso, ahora me ha venido a la cabeza cuando lo decías, Xavier. Vimos a Junqueras cenando en casa de una familia durante 1 hora y media en Andalucía. A mí me gustaría mucho que Rajoy viniera y se sentara en mi estudio 1 hora y media y que lo viera haciendo este ejercicio de irse a casa de una familia de catalán a hablar. Me encantaría, y no he hecho nada más que invitarle sistemáticamente cada semana, y a él y a todo su gobierno. ¿Te acuerdas cuando Aznar hablaba catalán? No, sí, pero hablaba catalán, pero cuando vino a una entrevista que se le hizo en TV3, se hizo en castellano al final. O sea que hay una intrahistoria de esta historia también que tiene eso aquel. Pero en cualquier caso, ese ejercicio sí se ha hecho desde aquí. Se ha intentado hacer desde aquí. Déjame que añada una cosa, Mónica. Yo le doy una importancia extraordinaria a estos factores de tipo, en fin, afectivo que tú señalas, son muy importantes. Bueno, hay una frase muy buena, no me acuerdo quién era, un asiático, que decía: las cosas más importantes de la vida no son cosas. Importantes. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Sin embargo, ahora estamos en una sociedad en la que no puntúan más que las cosas. Y un día le dije a un presidente de comunidad autónoma: ¿por qué cuando reunís vosotros para hablar de España solo habláis de dinero? ¿Lo has dicho tú? Solo habláis de dinero. ¿Por qué el reproche a Cataluña es un reproche que no nos lo extendemos todo? Cada comunidad autónoma a las reuniones de España va a defender su comunidad autónoma. Nadie va a trabajar para la construcción de una aventura colectiva, y regresan a sus lugares de origen cantando victoria por la buena o mala operación que hayan podido hacer. Exactamente el mismo caso que en Europa. Cuando antes se iba a construir Europa, ahora cada uno va a defender su parcela en Europa y regresar cantando victoria por la parcela construida. ¿Esto qué quiere decir? Dos cosas. Que las cosas más importantes de la vida no son cosas, pero que solo las cosas están importando.
y están importando de una manera tan fraccionada que cada cual va a lo suyo porque, y aquí quería decir, porque no hay proyectos superiores. Lo que establece las corrientes de aproximación es, por un lado, ese punto de sentido de lo humano que tú has contado, que es capital, las cosas más importantes de la vida no son cosas, y proyectos superiores que ponen en común a los hombres, a las mujeres y a los pueblos detrás de algo. Tú has dicho el 92. ¿Qué le pasaba al 92? Que había un proyecto compartido. El sueño de construir la Barcelona Olímpica era un proyecto compartido. Es un ejemplo prácticamente redondo, ¿no? Donde la claridad del objetivo ponía en común elementos aparentemente discordantes, administraciones de distinto color político, etcétera, porque había un proyecto. ¿Qué pasa, por tanto, aquí? ¿Qué está poniéndose de manifiesto con estos elementos que contamos aquí? Que se han perdido las líneas afectivas transversales y no hay proyectos superiores compartidos. Y el proyecto europeo quiebra. ¿Por qué están los países europeos así? Porque ha perdido aliento el proyecto compartido. Porque España no tiene un proyecto de país, no lo tiene. Cuando lo tuvo, se vivió una época diferente. Cuando el sueño era construir la democracia, cuando el sueño era pasar a una fase superior de progreso, de aproximación a las comunidades europeas, no nos acordábamos de esto que estamos diciendo aquí, porque teníamos una tarea compartida, porque teníamos un objetivo común. En este momento la política comete el gran error. A la política se le ha olvidado la capacidad de transformación que tiene la política. La política es una herramienta con una capacidad de transformación absoluta, se le ha olvidado. Gestiona el día a día de una manera completamente pueblerina y minúscula. No tiene ambición, no proyecta grandes objetivos. Cuando tiene un gran proyecto y un gran objetivo, cuando Europa tenía grandes figuras que ponían un gran foco sobre un gran sueño, las cosas más importantes de la vida no son cosas, un gran sueño, se ponían automáticamente en orden hasta los intereses. No hay proyecto. La política se ha devaluado. Ahora llamamos gobernar al arte de llevar la contabilidad. En este momento en España no tenemos un presidente del gobierno, tenemos un jefe de contabilidad. Nos haría falta un presidente de gobierno. Entendiendo por eso, y no quiero criticar la figura específica de Mariano Rajoy, a la figura de quien sea capaz de colocar objetivos que sean capaces de movilizar. Cataluña tiene un objetivo movilizado, está produciendo los problemas que sean, pero hay un objetivo. Hay que tener proyectos y objetivos. Yo siempre he creído que el proyecto que ahora debería movilizar España es la modernización. Estoy teniendo la suerte a esta octava edad de viajar por todo el mundo haciendo un programa de televisión en contacto con los que están, los científicos más importantes que están viendo el futuro que se avecina. Está cambiando todo a tal velocidad. Se acerca una transformación de tal naturaleza que me parece temerario que los países no estén surfeando esa ola con toda su alma y que no estemos en la educación, en la ciencia, en la tecnología, haciendo las apuestas transformadoras que podrían ponernos a todos en canción, que podrían ponernos a todos en orden, que nos iban a poner todos inmediatamente a remar en la misma dirección. Los proyectos de transformación y modernización en el mundo que va a gran velocidad y que no estamos en este momento acometiendo. Por eso yo diría, las corrientes afectivas son imprescindibles. Es verdad que es rarísimo que una emisora de radio de Madrid ponga con naturalidad una canción catalana o una canción vasca, como sin embargo pone con naturalidad una canción norteamericana, lo cual revela un grado completamente cateto de la realidad, de ignorancia superlativa. Pero también es verdad que esto que estamos señalando aquí está pasando como consecuencia de la entronización del elemento contable, no como un valor, que lo es y muy importante, sino como el único valor, y en segundo lugar por la falta de proyectos. Yo creo que hay que alentar proyectos. Europa no saldrá de su prostración mientras no reanime su proyecto. España no saldrá de su prostración mientras no reanime su proyecto. Mientras tanto, habremos de decir, la actual Cataluña no cabe en la actual España. O cambia la actual Cataluña o cambia la actual España. Pero la actual Cataluña y la actual España no van a poder nunca encajar si no hacen algo para encajar. Si no cambia algo Cataluña o cambia algo España. No van a poder encajar. Y no van a poder hacerlo a no ser que se pongan a trabajar. Y cuando dicen, ¿y qué hay que hacer? No sé, trabajar. Yo no sé cuáles son las soluciones. Hay que ponerse a trabajar. Aquí no se está trabajando. Aquí están diciendo cosas. Se lanzan mensajes, se responde, se vuelven a repetir, se dicen cosas, cada día una más gorda.
pero no se han puesto a remangarse, niños, tenemos un problema. Vamos a trabajar y no avanzaremos tampoco como no haya un proyecto compartido. Todo esto añado si se está a tiempo, porque yo en ocasiones creo que ya no se está a tiempo y que en algunos casos se ha producido ya una ruptura clamorosa. Hay sectores jóvenes de la sociedad catalana que evidentemente han pasado página hace mucho. Hay zonas concretas de Cataluña, Girona, que ya ha pasado claramente la hoja. O sea, hay muchos pasos dados que hacen temer que ya no sea muy fácil la recuperación. Pero solo produciremos los que desearíamos esa recuperación, solo lo haremos en un proyecto de nuevo aliento, no por el apaño de coser, no, con un proyecto de nuevo aliento. ¿Dónde están los proyectos de nuevo aliento? ¿Dónde están los políticos capaces de poner sobre la mesa proyectos de nuevo aliento? ¿Dónde está la sociedad capaz de seguir algo más que los elementos puramente contables? Un tiempo distinto. Donde se une todo, a mi juicio, es en la bandera de la modernidad. Yo cuando vuelvo de mis viajes por el mundo, acabo de venir del Ártico, estuve hace poco en Asia, en Hong Kong, en Singapur, en China, en Nueva York, en Boston. Cuando vuelvo aquí y me encuentro con cómo hemos reducido los presupuestos de ciencia y de investigación, me dan ganas de coger una antorcha y salir a prender fuego a algo. Cuando veo que estamos en educación sin avanzar un centímetro, ¿pero qué estamos haciendo? Pero si el mundo está cambiando, si corre que vuela, que nos vamos a quedar en la Edad Media. Pero ¿cómo no es posible que nadie lance una verdadera ofensiva modernizadora que nos va a poner a todos rápidamente las pilas? Y a lo mejor por ahí podremos encontrar los encajes, acompañados naturalmente de los elementos de la buena educación y de la civilidad, porque ya digo, que una emisora de radio de Madrid no ponga con naturalidad una canción vasca como la pone inglesa, demuestra que hay un fenómeno patológico introducido ya en la normalidad. Y hay otra cuestión que a mí me gustaría añadir a esto que está diciendo Iñaki, que es el éxito incorporado como una de los objetivos periodísticos sistemáticos en la práctica cotidiana de nuestros medios públicos y privados, ha hecho que la prisa tú dices, ojalá hubiera prisa por saber. Lo que hay prisa es por triunfar. ¿Cómo se triunfa? Generando más que construcción, confrontación. Sale muy rendible en clics a escribir artículos o a escribir en un blog o a hacer un tuit insultando a alguien con nombres y apellidos y no sentarse un día a hablar con esta persona. Y eso está construyendo una circulación de diálogo confrontado que beneficia mucho a un periodismo de clic que está funcionando hoy día a una velocidad que ya es prácticamente imparable, que beneficia a las empresas, que las empresas lo toleran porque es mucho más eficiente que el periodismo, porque tener en las tertulias a gente que se esté discutiendo a la yugular sale muy a cuenta para las radios y para las televisiones, es muy barato, es un formato muy barato, no tienes que mandar a periodistas 6 meses a hacer un trabajo de investigación, con lo cual ese tipo de producto genera desde luego mucho rédito a las empresas mediáticas que se lo miran sin ningún tipo de responsabilidad, porque desde luego ya les funciona. Entonces, antes decías, ¿quién ha hecho una propuesta de solución? Pues lo comentábamos el otro día en la radio. Yo los jueves ahora tengo al exministro García Margallo, después de un tiempo prudencial de no dedicarse a la cosa pública, está interviniendo en las tertulias de los jueves, mañana estará, y el otro jueves nos dijo que había hecho un articulado de la reforma constitucional porque le dijo a Rajoy, que lo dijo en público, no estoy descubriendo nada, no hay ningún titular. La ha hecho entera y se la dio a Rajoy hace 3 años. Y le dije, bueno, ¿y qué? Y me dijo, ya ves dónde estoy, fuera del gobierno. Fue la respuesta, fue en público, o sea que no. Entonces, la tertulia, y estaban allí con él Teresa Cunillera, y estaba Joan Puigcercós, y estaba Laia Bonet, era relajada, era tranquila, él hablaba, los otros... Pero eso no vende, eso no da audiencia. Lo que da audiencia es tener a alguien que se coja al otro, que le interrumpa, que le pegue, que tal, que no sé qué, y si hay una bronca y la podemos vender como tal, mejor que mejor, la bronca de hoy. Entonces,
Eso, desde luego, hay una responsabilidad de los medios públicos y privados de qué alientan, qué productos alientan, qué proyectos comunicativos están alentando. Yo creo que eso tampoco lo podemos obviar, porque esto está pasando. Entonces nosotros podemos decir lo que queramos, pero los periodistas, nosotros, nos hemos convertido en nuestras propias marcas a través de las redes, que nos contamos por cuántos followers tenemos, ¿no?, en Twitter, y nos vendemos como a tales, y establecemos nuestras propias polémicas particulares, y luego son fichados por los periódicos que cada vez venden menos y por lo tanto fichan a gente que salen por televisión o que tienen capacidad mediática. Esa gente les da algunas ventas más y además hablan de los periódicos en las radios y en las televisiones, y se alimenta un periodismo que nos está llevando a poco periodismo, a mucho titular y a mucha confrontación personalista. Y siempre está bien encontrar un enemigo sobre el que estar dándole todo el día, ¿no? Y eso va generando ese clima que decía Miguel Ángel antes, de como si se estuviera preparando algo. La gente de la calle es feliz, que lo sepáis. Y vive ajena al 90% de las polémicas estériles entre periodistas y entre opinadores, y eso que llamamos los líderes de opinión, que ya no existe, porque la mayoría de la gente es suficientemente crítica para entrar en las redes y ver lo que hay y decir, pero ahora que le ha cogido y a otro qué. No estamos en la época cuando Iñaki en el Hoy por Hoy abría el micrófono por la mañana y todo el mundo se ponía firmes, ¿no? Esto ha cambiado un montón. O sea, estás diciendo cualquier cosa y ya te llega el insulto en el WhatsApp incorporado al del Twitter y al mail siguiente, todo en un pack, te lo pasan entero mientras no estás acabando de hablar. O sea, aún no has desarrollado el pensamiento que ya está allí en la batería de feedback, que a ti eso no lo has vivido tanto. Sí, ahora lo vivo. Pero mañana sí, la bronca, mañana, en cuanto termino mi comentario. ¡Pam! La bronca. Bueno, entonces yo creo que eso sí que está cambiando las cosas, y las está cambiando para mal, porque cuando haces una entrevista a un científico a las 8:30 de la mañana, que yo lo hago de vez en cuando, o este año entrevisté a Bernat Pivot a las 8:30 de la mañana, me dijeron si estaba loca, desde el punto de vista competitivo. Y yo dije, hombre, Bernat Pivot es interesante que la gente sepa quién es, pero no a las 10 o a las 11, cuando ya queda, como sabes, menos audiencia, sino a la gente que va a trabajar, que oiga a alguien que hace una reflexión en ese sentido, ¿no? Y hoy está entrevistando a Sánchez Ullet, que es fiscal anticorrupción, que ha sido una entrevista durísima, porque es un tema duro para el ciudadano estar escuchando eso, pero a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque si lo hago a las 11, pues hay mucha gente que ya no lo oye. Eso no vende. Y como solo nos miden a peso, porque si no somos líderes, además nuestros adversarios nos están esperando para cortarnos las piernas el día que estás segundo, pues esa realidad también existe. Entonces la confrontación vende. Vamos a analizar si esa confrontación nos ha ayudado a construir ese clima que decía Miguel Ángel, porque empresarialmente le conviene a alguien. Y ahí están todos los medios, públicos y privados, no solo los públicos. Bueno, yo, llegado aquí, y enseguida vamos a dar la palabra a los que habéis tenido la gentileza de acudir, pero creo que estamos entrando en una reflexión interesante y autocrítica, que es poco frecuente en los medios de comunicación, especializados en criticar a los demás y en excluirse de esa reflexión hacia adentro. Y señalaría un par de cosas. Por ejemplo, ¿cómo degenera, la degeneración que se produce con la pérdida de distancia? Tú has hablado de eso, Iñaki. En este caso concreto, entre los periodistas y los políticos. Yo lo recuerdo eso desde que empezó, digamos, moría Franco y ya estábamos con y hay las elecciones del 77 y bueno, y entonces, ¿qué se ve en el Parlamento? ¿Qué se ve en el Congreso de los Diputados? La pérdida de distancia. El último becario con una alcachofa dirigiéndose al presidente del gobierno: oye, Adolfo, claro,
me acuerdo con Luis Carandel creamos el Club del Usted para que con el uso de la tercera persona gramatical se recuperara la distancia gramatical y de ahí, digamos, la distancia crítica. El amontonamiento es lo contrario. Cuando un líder quiere evitar una conferencia de prensa, yo eso lo he visto hacer a Fidel Castro, dijo: pero acérquense, que están muy lejos. Todo el mundo, y se acabó la conferencia de prensa, claro. Bueno, es decir, hace falta que se establezca una distancia crítica. Eso es absolutamente fundamental. Lo contrario es el barullo y la bronca. Yo creo que los medios de comunicación son, como se decía antes, una tecnología de doble uso, como la energía nuclear. Sirve para la guerra de aniquilación y sirve para la medicina. Es decir, sirve para el esclarecimiento y sirve para el ofuscamiento. Sirve para, digamos, la concordia y para el encono. Es decir, tiene esa doble posibilidad y muchas veces compite y juega en la espiral de lo peor, como has dicho muy bien, Mónica. Bueno, pues nada más. Yo creo que estos ejercicios, en fin, no se pueden hacer con mucha frecuencia, pero de vez en cuando son interesantes, son útiles. Reflexionar qué hacen los medios y qué hacemos los periodistas y en qué perversión, en qué pista de perversión estamos despegando, simplemente porque estamos, digamos, retroalimentados por toda esta historia de las redes sociales. Pero sería un poco cojo todo si no añadimos que el problema al que se refería Mónica, al que señalas tú ahora, y el papel que están jugando los medios, está dramatizado por la circunstancia en la que vive en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que viven en pánico financiero. Esto ha roto... Los medios, perdona, y los periodistas. Espera, en la precariedad es que estaba respirando. Que lleva casi siempre a la indignidad. Estaba respirando. En pánico financiero los medios y en pánico financiero los periodistas, que ha roto los equilibrios de la lógica del gerente y la lógica de la redacción. Antes comentábamos, Mónica y yo, aquí, en un medio de comunicación, el gerente tiene su lógica, quiere vender más ejemplares, el periodista también quiere vender más ejemplares. En principio no hay una gran dificultad en poner en común esas dos miradas, pero cuando se vive en pánico financiero, la lógica del gerente se impone por aplastamiento a la lógica de la redacción, que prácticamente no comparece en la discusión. Solo avanza sin límite la lógica del gerente, que en situación de pánico financiero es finalmente la que se lleva todas las energías. Gente de gran valía en las empresas que están, sin embargo, dedicando toda su energía a la contabilidad, a hacer que no se hunda el barco, cuando la capacidad de desarrollo de la acción periodística, corresponsales, medios de tal, reporteros, ya tal, se recorta, los salarios de basura, los contratos basura, etcétera, etcétera. En ese contexto en el que ahora nos encontramos hay que situar esta conversación. Quiero decir que hubiera sido un poco, en fin, disculpadme, que no hubiéramos colocado este fondo de decorado, porque cualquier análisis de lo que ocurra en los medios de comunicación sería totalmente, en fin, equivocado si no colocáramos este fondo de escenario, que es el que verdaderamente está ocupando ahí. Si encima lo enmarcamos en esta sociedad que vive la mitología del éxito, en la que solo se cuenta el éxito, lo que importa es el número de oyentes, de espectadores o de lectores que tienen. Hemos olvidado lo que tenemos que contar porque estamos todo el día contando espectadores, contando oyentes, contando lectores, y ha terminado por convertirse esto en una paranoia que produce todo lo que dices tú, la búsqueda del camino más corto para llegar al impacto más formidable. Está viviendo es una sopa en ese puchero, en el puchero de empresas en dificultades, situación de pánico financiero, una situación que vive la idolatría de las cuentas y no otra, y en la que todo este trabajo pues se está viviendo con esta dificultad. Es un remar cuesta arriba, ¿no?, contra la corriente. Y eso lleva a que se publiquen cosas que no se han comprobado, que se tenga mucha prisa, muchísima prisa por impactar. O sea, como lo que controla muy bien la red social
es el tiempo, y como decía Iñaki, la prisa por que los números salgan tiene que ver con esa transición de los medios de papel, las radios y las televisiones compitiendo contra unas redes sociales que están 24 horas sobre 24 impactando, acaban publicando, muchas veces se acaban publicando diciendo y anticipando noticias que en realidad no han pasado por los filtros Chomsky, ¿no? Por los filtros de comprobar si esa información realmente ha sido, no responde a un interés empresarial, si es tu propia empresa que le interesa que cuentes eso porque realmente hay detrás un crédito que no se lo salta un torero, que es el que aguanta las nóminas de este mes, y si no saco esta noticia el banco se va a enfadar, y como esas podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no? Pero además que no suele ser sacar una noticia, sino callarse una noticia. Muchas veces se filtran para sacarlas. Es decir, que antes hablábamos del periodismo de investigación, decía Iñaki que cuesta dinero y tiempo de los profesionales. Ahora estamos en el periodismo de filtración. Y muy bien, llega un papel porque a ese partido, a esa institución, a ese banco o a esa empresa le interesa, y se acaban publicando cosas de interés a lo mejor relativo y que no han pasado por los controles habituales, porque sencillamente sabemos que nos va a dar impacto al día siguiente, porque esa persona va a generar polémica en la red, y porque ese número de cuenta o lo que sea, porque tenemos el número de cuenta fresco, porque tú has llegado hoy de Madrid, pero ayer teníamos comisión de investigación del caso de la Operación Cataluña, y aún se arrastra el tema de Xavier Trias y la cuenta aquella del Mundo, ¿no? Pero eso seguro que le da que a la mañana siguiente y al día siguiente y al otro y al otro y al otro estemos hablando de esa portada. Por lo tanto, le da notoriedad al periódico, y luego ya lo arreglaremos cuando ya no tenga arreglo, ¿no? Que es en lo que sucede en el 90% de los casos de esos informes filtrados, que al final lo que hacen es arruinar la vida de la gente, ¿no? Bueno, si te parece, Xavier, abrimos un turno de preguntas con todos los que queráis formularlas. Sí, si os queréis, hay un micrófono de sala allí al fondo. Bueno, pues nada, empieza aquí, si es igual. Juan, identificaros para que luego, porque luego todo esto, como sabéis, luego lo publicamos. Este recoge tres de los últimos debates o diálogos, y por cierto que está a vuestra disposición si os lo queréis llevar al salir. Entonces, para que tenga más verosimilitud todo, cada uno dice su nombre y después lo que le parezca, la pregunta o la observación que quiera. Adelante. Bien, gracias. Sí, Joaquim Coll, articulista de varios medios. Bueno, es más que una pregunta, es una reflexión. Espero que de esa reflexión puedan surgir también algunas cuestiones en relación a lo que habéis comentado. Y bueno, empezaré por la anécdota, ¿no? La anécdota que se refería a Iñaki Gabilondo cuando utilizaba la metáfora de la mujer de Cataluña como una mujer maltratada al que el marido, España, no le concede el divorcio. Bueno, yo creo que esta es una metáfora profundamente desafortunada. No ha dicho maltratada, ¿eh? Bueno, sí, pero ya se entiende de alguna manera. No lo digo porque lo de maltratada luego, bien, no lo has dicho exactamente, pero si se entiende eso es que bien, no se ha entendido eso. Bueno, pues dejémoslo en la mujer que no se le concede el divorcio, ¿no? ¿Cómo? No. La mujer que se quiere ir, que no se le concede el divorcio, en definitiva, ¿no? Es igual, se le concede o no, la mujer que se quiere ir. Muy bien. En cualquier caso, creo que es afortunada porque da por supuesto que Cataluña es una cosa única. Y claro, estamos hablando de que España es plural, efectivamente, y afortunadamente, pero Cataluña también. Cataluña en realidad todavía sería más plural que España. Si algún lugar es absolutamente diverso y plural, es Cataluña, ¿no? Si ahora que hablamos de la plurinacionalidad, sea lo que signifique eso, pues Cataluña también es plurinacional internamente, ¿no? Por tanto, creo que, en fin, lo digo por ese uso de metáforas que yo creo que son desafortunadas y que no ayudan a entender, creo, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre ese debate, ¿no? Porque proyecta una imagen de una Cataluña monolítica. Creo que además es absolutamente falso, ¿no? En segundo lugar, la reflexión sobre las élites. Creo que nunca hay que confundir
las élites políticas, sociales, económicas, incluso sindicales, con la sociedad. Lo digo porque es en esa referencia que has hecho inicialmente al 2003, ¿no? Bueno, creo que ha existido una cierta desconexión entre nuestras élites catalanas y la sociedad. En el debate estatutario, en fin, en diversas y reiteradas encuestas pusieron de manifiesto que el deseo de reforma estatutario no era tan amplio ni tan compartido, ni era ni mucho menos la primera prioridad de las prioridades de la sociedad catalana, mientras sí que lo era para unas élites políticas determinadas, ¿no? Y eso yo creo que, digamos, va en relación a lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años y que, digamos, en realidad esta radicalización política, ¿no?, para describirlo de una manera rápidamente, sobre qué sector social, sobre qué grupo social ha operado, ¿no? Y lo que vemos cuando estudiamos, por ejemplo, los microdatos de las encuestas del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que es como el CIS catalán, del 2006 al 2016, en términos identitarios, en términos de más catalán, tan catalán como español, más catalán que español, más español que catalán, etcétera, etcétera, vemos que lo que se ha producido es yo diría un encierre identitario, una radicalización sobre una parte concreta de la sociedad catalana, concretamente de una parte importante del grupo de los catalanohablantes. Y cuando esa misma reflexión se hace sobre la hipótesis de la secesión, lo que vemos, digo, utilizando microdatos del CEO, es que lo que tenemos es una Cataluña absolutamente fracturada entre el deseo secesionista, que es mayoritario en el grupo de los catalanohablantes, y la posición contraria, absolutamente contraria, en el grupo de los castellanohablantes. Y cuando cruzamos estos dos elementos, ¿no?, el sentimiento, la evolución del sentimiento identitario, con la hipótesis de la secesión, con el consumo de medios de comunicación, que en definitiva era el tema que nos congregaba hoy, ¿no?, lo que vemos es que aquellos que se sienten exclusivamente catalanes y aquellos que están en favor de la secesión son consumidores de los medios públicos de la Generalitat. Y que el deseo independentista en este grupo está en el 78%, mientras que el deseo secesionista en aquellos que escuchan otros medios no públicos de la Generalitat está en el 28%. Por lo tanto, creo que efectivamente sí, los medios públicos de la Generalitat han sido un factor importante en el proceso, digamos, de radicalización política, ¿no?, en fin, que ha ocurrido en Cataluña. Yo creo que esto, en fin, tampoco es nada que no haya pasado en ningún otro lugar. En fin, antes Miguel Ángel lo explicaba, ¿no?, y en fin, y seguramente en otras escalas se producen en otros medios de comunicación con otros temas, pero esto en Cataluña ha pasado de una manera muy aguda, ¿no? Y por tanto, bueno, por eso decía que hay que huir, ¿no?, de estas metáforas, ¿no?, de la mujer, ¿no?, o de los derechos civiles, ¿no?, que también se utiliza en Cataluña, ¿no?, en algunos sectores, ¿no?, de este deseo como tiene que dar respuesta igual que a los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, ese tipo de metáforas y de comparaciones que yo creo que también son ofensivas, ¿no?, para aquellos que no comparten, ¿no?, el deseo secesionista, ¿no? Y bueno, esta era un poco la reflexión que quería hacerles. Me gustaría decirle una cosa. Yo no he dudado en ningún momento de que Cataluña sea extremadamente plural y que las voces secesionistas no representan a toda Cataluña. Eso es evidente. Nunca he creído que eso sea así. Ni he pretendido que con mi metáfora pareciera otra cosa. En ningún momento he dicho yo toda Cataluña como una sola voz. No, he puesto la metáfora porque hay una Cataluña que ha notificado su voluntad de irse y ha producido la avería. Si no se hubiera producido si esa parte de Cataluña no hubiera hecho esa observación, no estaríamos hablando del contencioso catalán. La parte de Cataluña que existe, naturalmente enorme, que no olvido y que nunca he olvidado, que no está por la secesión, pues está ahí, pero el problema se ha suscitado como consecuencia de una parte que sí ha planteado el tema de la secesión, que es lo que está ahora mismo ocupándonos. La metáfora de la mujer que se quiere marchar es exactamente la metáfora de la realidad que se ha producido, porque esa Cataluña, que no es toda la Cataluña,
está, sin embargo, ocupando la mayoría del Parlamento, como para que cuando la voz llegara, no llegara procedente de una esquina de 4 borrachos debajo de una farola, sino procedía del Parlamento de Cataluña. Por eso digo que, sin pretender nunca que fuera toda la voz de Cataluña, era una voz de suficiente importancia como para que mereciera, a mi juicio, la metáfora que yo hacía. Pero, desde luego, si alguien ha creído que yo estaba pensando que no había pluralidad en Cataluña o que toda la gente de Cataluña estaba en la misma posición, desde luego no era lo que yo quería decir, porque sé que no es así, ¿eh? Y la mujer de la metáfora no es del maltrato, es el desafecto, es sencillamente el desamor que decía Abdelkader en una ocasión. Sí, mi nombre es Josep Bosch, soy periodista jubilado y voy a hacer una pregunta muy sencilla en base a lo que ha dicho Iñaki de la necesidad de modernizar, que es una palabra que creo que ha dado en la diana. Y no sé si el panel considera que esta modernización debería pasar por una reforma profunda de la Constitución. ¿Qué dificultades hay para que eso se produzca? Porque hay una mayoría conservadora en el Parlamento que quizá lo esté frenando. ¿Qué posibilidades hay de hacerlo? ¿Qué dificultades hay? Y si creen que sería una solución a eso de encontrarnos en un callejón sin salida y hay que buscar una salida. Desde luego yo no sé, pero no habla Mónica. No. Sobre la cuestión de la reforma constitucional, yo siempre soy partidaria de que cuando hablamos de democracia tenemos que pensar siempre que las minorías en una democracia tienen que ser las más respetadas, porque son las más frágiles, las que tienen menos espacios de representación, con lo cual hay que ser especialmente escrupuloso desde el poder para el respeto de las minorías, en todos los ámbitos, sociales y de cualquier orden. Por lo tanto, cuando dentro de la estructura del Estado hay una minoría que es Cataluña, como podría pasar en Murcia, en el País Vasco o en Extremadura, donde dentro de esa minoría, que es Cataluña, porque es una minoría dentro del mapa español a nivel político, hay una mayoría de esa minoría, o una cantidad suficiente en el Parlamento votado en las urnas que te está diciendo yo no me siento cómodo contigo y creo que quiero decidir si quiero continuar o no, que es lo que decía Iñaki, creo que hay que ser escrupulosamente respetuoso con esa minoría y buscar el cauce para que esa minoría pueda expresarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Canadá? ¿Qué es lo que ha sucedido en Escocia? ¿Qué es lo que ha sucedido en un montón de países? Entonces, cuando le has negado porque puedes, porque la Constitución es interpretable, y desde luego yo he entrevistado a muchísimos constitucionalistas e incluso he hecho caras a caras con caras a caras civilizados, con constitucionalistas que mantenían posiciones distintas sobre esta cuestión, y los dos han acabado diciendo sí, la Constitución podría haber contemplado ese referéndum. O sea, los dos, desde posiciones diametralmente distintas, ¿no? Bueno, Rubio Llorente y tantos otros, Pérez Royo y tantos otros, lo han argumentado una y otra vez como solución posible, ¿no? Yo creo que ese es el punto donde estamos ahora. La reforma constitucional que defiende el PSOE de Pedro Sánchez, y hoy me estaba mirando las bases que marcaron el otro día la nueva ejecutiva del PSOE, que en todo el texto escrito no escribe la palabra plurinacionalidad, porque no está escrita en las bases, está dicha, pero no está escrita. Ya dice la dificultad de incorporar esa cuestión al debate colectivo, porque no está ni puesta blanco sobre negro, está verbalizada en un discurso, pero no está puesta en las bases que se están discutiendo. Por lo tanto, es una cuestión muy complicada, muy complicada. No va a haber una mayoría en las Cortes españolas que acomode la minoría mayoritaria que hay en Cataluña. Eso no va a suceder, porque el PSOE, el Partido Popular y Ciutadans no se van a poner de acuerdo en esa base para poder hacer una reforma que acomode ese conflicto que, como decía Iñaki, está en rumbo de colisión. Y, por lo tanto, si la solución es atar a la pata de la silla,
vamos a ir a un conflicto de difícil solución. Yo creo que esa reflexión sobre ser respetuoso con las minorías y encontrar un momento de encaje de cómo solucionar el problema, estoy convencida que ahora, y eso a mí me lo han dicho algunos miembros del Partido Popular en Madrid y en Cataluña, si hace 4 años hubiéramos pactado el referéndum, se hubiera ganado de calle. O sea, ahora hay conciencia del error, del empecinamiento en esa solución que en Escocia o que en el Reino Unido o donde sea se ha solucionado de ese modo. Y no hay una sociedad, no sé si conocéis Escocia o habéis estado recientemente, pero no hay una sociedad rota después de un referéndum. La gente vive su vida, ¿no? Yo no creo que haya ahora mismo muchas posibilidades de que se aborde esto. Voy a decir 2 cosas. Una, observando lo que las fuerzas políticas dicen, no todas tienen la misma sensación de que es necesario buscar una solución a un problema. Hay quien cree hay un problema que hay que buscar una solución y hay quien cree hay una revuelta que debe ser sofocada. Por tanto, no existe una coincidencia en el diagnóstico del problema. En el año 78 y 75 y 76, los que vivimos aquellos años desde cerca, aprendimos cosas que nunca podremos olvidar. La primera que yo aprendí es que cuando existe voluntad se encuentran las herramientas. Luego aprendí que no hay herramienta que sustituya la falta de voluntad. Aprendí que no hay dificultad imposible de superar si hay previamente una disposición a abordar los temas. Cuando los padres de la Constitución se reunieron, la sola reunión daba risa. Parecía inverosímil que de allí pudiera salir nada. Es como si ahora Aznar y Otegi se estuvieran en una mesa pretendiendo resolver algo. Se habían puesto de acuerdo en que tenían un problema que iban a tratar de resolver. Y lo vamos a resolver. Y lo resolvieron. Desde entonces, cada vez que yo he visto que alguien está intentando encontrar la herramienta para resolver un problema que previamente no se tiene la voluntad de resolver, no ha servido. ¿Cómo se debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? 3/5. No, si el problema no es la herramienta. El problema es la determinación de resolver el problema. Os dará con la herramienta. Pero no habrá herramienta que lo pueda resolver sin esa voluntad. ¿Qué ocurre? Que en este momento no hay unanimidad respecto a lo que está pasando aquí. Hay algunos que creen que tendríamos que estudiar qué está pasando en Cataluña, con toda su complejidad. Hay otros que están viendo no el problema que tiene Cataluña, sino el problema que nos está creando Cataluña. Con lo cual tenemos diferentes miradas sobre el asunto que nos ocupa. Con lo cual no tenemos ahora mismo la esperanza de que fuerzas políticas, una de las cuales propugna el Estado federal, sin más especificaciones, que ha hablado de la plurinacionalidad, que es un primer renglón de algo que puede llevarnos a 27 sitios diferentes. Otro partido no plantea eso, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, etcétera. Con lo cual, en esa enorme heterogeneidad es imposible imaginar la posición previa para encontrar un tipo de solución. Si hubiera esa posición previa, no habría ninguna duda de que se encontraría el camino. Yo, cuando surgió el famoso tema del referéndum final, he de decir que me quedé muy sorprendido de que no se hiciera lo que yo creo que parecía lo más natural, me dio a mí la impresión. Yo decía, si hay algunos juristas que dicen que puede ser posible que el Estado ceda la competencia, te da ya un asidero para agarrarte a algo que te da tiempo, porque el famoso ejemplo de Escocia puede venir bien también para ganar tiempo, porque cuando Cameron otorgó a Escocia la autorización para hacer eso, lo hizo después de 2 años de negociación. O sea, no es que una mañana Cameron dijo que voten, no. Se inició un proceso muy importante de discusión hasta que se otorgó finalmente a Escocia el derecho de decidir. Dije, y aquí una situación formidable. Estamos metidos en un callejón sin salida, utilizando el propio ejemplo de Escocia. Podemos disponer de tiempo para empezar a trabajar, a ver qué vías hay de coincidencia o de encuentro de algo, puesto que hay juristas que dicen que cabría alguna posibilidad. Nos salimos todos de la ratonera en la que estamos, ganamos tiempo y empezamos a trabajar de una manera conjunta. Bueno, eso, a mi juicio, hubiera podido ser si hubiera habido unanimidad respecto a que había un problema, pero es que no hay unanimidad respecto a que hay un problema.
Yo, por ejemplo, creo que hay un problema de encaje de Cataluña. Sé que Cataluña es extraordinariamente heterogénea, pero creo que el actual modelo ya no va a servir, que el que sirva después del actual modelo va a tener que reestudiarse a partir de nuevas premisas. Yo lo creo, pero hay quien no lo cree. Hay quien cree que sencillamente lo que está ocurriendo aquí es que se está produciendo una revuelta que debe ser detenida. Por tanto, es muy difícil avanzar por ahí. Y por eso yo no soy muy optimista, porque no estamos todavía en la fase en la que estaremos, con absoluta seguridad, después de haber dado 17 vueltas a la noria y estar, en fin, como digo, mareados y con dolor de cabeza. Yo no creo que de la actual situación tengamos salida, salvo grandes disgustos y me imagino que algunos dolores de cabeza muy importantes. Pero en algún momento tendremos que decir ¿qué hacemos? Todavía no estamos en esa situación, porque no hay coincidencia en el problema que nos afecta. No sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de distintas cosas. De un problema que tiene Cataluña, de un problema que no tiene Cataluña, pero se lo ha inventado y que nos ha creado un problema a nosotros. Es muy difícil que se pueda mirar de una manera colectiva esto. Si se mira así, cuando se reúnan 7 personas para resolver este problema, yo tengo la absoluta seguridad de que lo resolverán. Porque lo aprendí cuando se reunieron los padres de la Constitución. Que yo no creía que iba a ser posible. Estoy de acuerdo, sí, pero habrá que hacer... Se van a matar antes de 10 minutos. En algún momento, para encontrar la solución, tendrán que hacerlo. Habrá que buscar zonas de penumbra en las que se pueda hablar. Querido Conde de Ser, creo que querías hacer uso de la palabra. No, yo primero quería lanzar un capote a la Constitución del 78, que para mí ha sido... Bueno, lo habéis dicho todos también, pero en fin, que gracias a la Constitución del 78 y haber querido hacer las cosas cuando estaban mucho más complicadas que ahora, España tuvo los 30 años más prósperos, felices y libres de su historia, y marcó libres y felices. 30 años, que no es moco de pavo. Y, desde luego, cuando hablo de España me refiero a Cataluña, porque considero que Cataluña es parte de España, evidentemente. Ahora, cuando se ha hablado aquí de que sí, que España de luego ha tenido, yo creo que no se ha comportado y lo ha visto claro lo de Cataluña, evidentemente que no. Ahora, que aquí, en Cataluña, durante 30 años, o 23 mejor dicho, el señor Pujol sistemáticamente fue un ataque a España o una negación de España, y es por eso que estos niños pequeños odian España, no conocen España, desprecian a España. Esto se lo hizo Convergencia, panga. Y como a los 2 partidos del gobierno necesitaban para gobernar a los convergentes, pues entonces se lo perdonaban. Yo me acuerdo cuando Pujol salió al balcón diciendo que después de que había hecho el latrocinio a Banca Catalana, y decían que era un ataque a Cataluña, y como la gente aplaudía, y la gente de derechas, que ahora son del PP, todos aplaudiendo el ataque a Cataluña, cuando Pujol se ha demostrado que era un sinvergüenza. Vamos, pero esto yo lo sabía desde tiempo, pero en fin, esto es aparte. Y aparte de esto, quería decir que en fin, que este país, que es un país plural, tenemos esa suerte, pero que las élites que dominan el asunto, llega un momento ya que están tan radicalizadas que casi hay un pensamiento único, y aquí estás, si no piensas como ellos, en territorio comanche. Hasta la propia Vanguardia, los que escriben La Vanguardia son todos más o menos lo mismo, y ahí, con raras excepciones, ahora se ha ido, como López Burniol, que es un hombre de consenso y que está muy bien, y otro más, pero la mayoría de ellos decir, qué horror, ¿quién la dirá más gorda? ¿Sabes? Las burradas, ¿quién dirá más burrada y más burrada y más burrada? Bueno, ya está bien, y esto es La Vanguardia. Y cuando oyes a Cuní, es que vamos, las tertulias de Cuní no son tan tertulias porque todos piensan igual, si es el pensamiento único y la radio en todas partes, es que es una vergüenza, y esto nos callamos todos y no decimos nada. Hombre, no es esto, no es esto. Aquí los catalanes, que no somos de la cuerda esta, lo pasamos bastante mal. Yo, por ejemplo, estoy vetado en todos los medios. No es que tenga relaciones con Godó, que las tengo, pero yo no puedo escribir en La Vanguardia. ¿Por qué? Porque soy español y monárquico. Y esto es una cosa que no interesa. En fin, y nada más. No quiero extenderme más.
Vale, todavía tenemos aquí. Pero no, como hemos. Y luego aquí quedan hay dos preguntas aquí. preguntas, sí. 3 preguntas, 4, pero hemos de acabar a las 9, o sea que da igual. Bueno, que sea muy cortito el comentario, porque a las 9 como mucho en 10 Gràcies. minutos de acabar. A veure, jo em dic Mercè Rifà, jubilada, mestra. En castellano, por favor, sí, me equivocaba. 3 cosas, a ver si puedo ser concisa. El símil de la mujer esta que se quiere ir y todo esto, a mí me sabe mal que hablen o de maltratada o de desafecto nada más. Yo creo que lo que no tiene posibilidad o que nos hace tan fuertes a los que queremos un Estado propio es la ilusión. Es la mujer ilusionada, se quiere ir porque tiene ilusión. Tiene un amor No hay tercera persona. Es que ha llegado a la conclusión de que el compañero no ha pillado lo de la modernización que dice Iñaki. El compañero es mediocre, es gris, es pesado, es un lastre. Y en cambio, el plantearse que voy a cobrar mi nómina, me la voy a administrar en mi casa, esto ilusiona a todo el mundo. A la mayoría, y si no, votando lo aclaramos. O sea que ni maltrato, quizá lo ha habido, quizá hay ese sentimiento, pero está superado, y ahora pesa más la ilusión de montarse su vida. Es más una mujer ilusionada, por eso es tan difícil desactivar. Y el compañero se ha quedado en evidencia, pienso yo. Después, en cuanto al mortero, a la argamasa que tiene que unir, o que habría tenido que unir, ¿lo he dicho bien? Sí. Que habría tenido que unir a las diferentes comunidades, que decía Mónica, yo creo que se ha descuidado hasta tal punto que España, a mí me ha chocado siempre que lo analizamos, me hace raro que España con esta prepotencia y esto lo sé todo y lo sabemos todo y nosotros mandamos y nosotros lo organizamos, no entienda que una parte, un territorio que nunca se va a mandar porque demográficamente es imposible y está viviendo décadas y décadas con mayorías absolutas de partidos que aquí son minoritarios, sino marginales, y esto crea en ellos que no va a traer consecuencias finalmente. Esto, yo creo que aparte del alma o la unión esta afectiva, yo creo que la prensa sí, pero los políticos también. No han explicado bien ni han hecho aprender el cariño a la democracia. No hay que tener miedo a decir, es que hay gente que lo vive de otra forma. Aquello de que un territorio no puede mandarse porque demográficamente nunca podrá mandarse, siempre. Aquí nos hemos tragado mayorías absolutas del PP cuando aquí nos superaba el 11%. Y de los socialistas más o menos, pero nos las hemos tragado. Y la gente, no sé por qué España piensa que esto es, pues por generaciones. Hay soluciones a esto, hay pactos fiscales, hay federalismo, pero tampoco lo entienden. O sea que solamente tú aquí y quieta. Hay más cosas, pero voy a terminar que estoy acaparando tiempo. La última cosa es, a veces pienso que las ruedas de prensa, o sea que el equipo de prensa y políticos las han devaluado de tal forma que no sirven para nada. ¿Lo creen ustedes? Yo le he visto a usted, señor Aguilar, a veces repreguntando y pretendiendo que el político que está dando titulares vacuos, obvios, vacíos, a veces mentiras. A veces le he visto a usted repreguntar y querer puntualizar, que le puntualicen, pero esto no lo hace nadie más. Yo solo lo he visto hacer a usted. Ojalá lo hiciera todo el mundo, pero no lo he visto. Gracias. Vamos a, si te parece, a sumar todas las preguntas y después ya las contestamos de una tacada. Ya me diréis a quién paso. Bueno, solo Carlos Vivancos es mi nombre, a efectos de lo que aquí voy a decir, militante socialista. Mónica, un error, por rigor. Sí que se aprobó un articulado del 39 Congreso en el que asistí. Si te revisas la documentación verás que después de desplegar un argumentario por el cual los socialistas proponemos la reforma constitucional, literalmente dice perfeccionar
el concepto de Estado plurinacional presente en el artículo 2 de la Constitución. Dice literalmente esto y esto lo encontrarás. O sea, encontrarás el concepto plurinacional. Otra cosa es cómo lo quieras interpretar, esto ya no, ahí ya no puedo entrar. Sí que quería hacer, Iñaki, un comentario sobre tu última intervención, señalando que sí, que me parece que esencialmente, con independencia del origen del problema o la suma de problemas que estamos tratando, en la actualidad estamos en una situación en que no hay la menor voluntad de entenderse. Esto me ha parecido clarísimo leyendo los comentarios que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno. Ya hablaremos después del día 1 de octubre. Y esto lo dice alguien que ha sido capaz, desde un gobierno de la derecha nacionalista española en minoría, de llegar a un acuerdo con uno de los exponentes de los nacionalismos más destacados, en este caso el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo caro, pero un acuerdo para apuntalar un gobierno. Lo mismo que ha hecho un gobierno en minoría en Cataluña, donde tiene un peso muy importante la derecha nacionalista catalana, llegando a un acuerdo para sostener el gobierno. Ha sido más laborioso, les ha costado 14 meses en lugar de 6 que le ha costado al PP para sostener otro gobierno en minoría, pactando con la izquierda anticapitalista. O sea, si quieren entenderse, lo hacen. Eso es para mí la prueba de 9, unos y otros. Si no lo hacen entre ellos es porque no quieren. Sí, yo le pregunté una vez a Fraga, cuando se presentaron los 7 magníficos, la Alianza Popular, y estaba López Rodó, y le dije yo, señor Fraga, ¿es usted tan amigo del señor López Rodó como cuando estalló el caso Matesa? Y me cargué la rueda de prensa, pero lo que contestó Fraga, dice en inglés: The politics made a straight bedfellow. Mi querido amigo, se lo traduzco: la política hace extraños compañeros de cama. Es este fenómeno al que estás aludiendo. Sí, ¿hay alguna pregunta más? ¿Renuncias? ¿Quieres hablar? Pues que hable, que no se prive. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ayudado por el instrumental. Nada, yo, bueno, pues ratificar lo que dice el señor. Perdón, soy Esteban Marcos, soy prejubilado de CaixaBank. Buen sitio, buena empresa. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y natural de Navarra y residente en Barcelona. Esa es mi historia. Entonces, no, pues decir un poco a apoyar al señor. Yo no soy monárquico como él, pero soy afiliado al PSC. La última experiencia que he tenido en cuanto al, digamos, el adoctrinamiento que se está viviendo en Barcelona, los que no pensamos, en Cataluña, mejor dicho, los que no pensamos como la mayoría, ahora, me parece a mí, es... No sé, el otro día, por ejemplo, una manifestación, creo recordar el 19 de mayo, de que la convocaba la Sociedad Civil Catalana. Yo asistí, ya digo, y no estoy en absoluto de acuerdo, pero con la filosofía de ellos, pero fue porque, además, el señor Romeva, que por cierto es consejero, según parece, consejero de Interior, no, perdón, de Asuntos Exteriores, porque hoy lo ha dictado el Tribunal Constitucional, ¿no? Pues este señor nos tachó de falangistas. Ha cambiado el nombre, sí. O ha cambiado el nombre. Només li ha canviat el nom, no l'han destituït. Molt bé. Estoy de acuerdo. Y entonces nos tachó de falangistas a los que habíamos asistido a esa manifestación. Yo, en fin, estaba en Navarra, vine expresamente para asistir a esta manifestación y asistiré a todas las que haga falta para demostrar que aquí hay más que pluralismo del que nos intentan hacer. Y hace muy poco, aquí al lado, en el Colegio de Abogados, bueno, aquí en la calle Lauria, asistimos los afectados, por cierto, a los accionistas del Banco Popular. Estaba la sala de actos del Colegio de Abogados a tope. Una pareja de chinos pidió que se hablase en castellano. Dijeron, no, en catalán, no, catalán, porque el que la dirigía quiso hablar en castellano, no le dejaron, y eso es un detalle más que pongo el manifiesto. Nada más. Gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado al punto en que debemos desalojar la sala para que no nos hagan desalojarla de manera más... sí. Así que con gratitud imperecedera a Mónica Terribes, a Iñaki Gabilondo, a los amigos del Colegio de Periodistas aquí representados por Xavier Mas de Saxá, y a todos ustedes que han querido estar aquí y participar
con su presencia, con sus preguntas, pues y decirles que volveremos próximamente con la próxima será dedicada a comentar en parte lo que ha dicho. O sea, vamos a coger los datos del CIS catalán y los vamos a pasar por el pasapuré de 4 o 5 de los mejores demóscopos que hay en la península. Y eso será interesante. No sé todavía si se celebrará aquí o si se celebrará en la sede de la Fundación del Diario Madrid, pero en fin, en todo caso están ustedes invitados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.